Hola a todos, jóvenes. Hola, hola. El día de hoy estamos con el arquitecto Luis Cárcamo, de Luis Cárcamo Arquitectos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos acá en San Pancho, Nayarit. Bienvenidos. Pues mira, te platico, esta es una casa de las que siempre le tengo mucho cariño y se llama Casa Las Piedras. Estamos aquí en una de las lomitas de San Pancho, tenemos una vista muy bonita. Qué belleza, cómo se empiezan a deshacer, ¿no? de sus cortezas. De hecho, todo el árbol es papel, o sea, todo el árbol es papel, 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 papel. Nunca vas a terminar de descarapelarlo. Entonces, esta casa es muy interesante. Si ven por allá arriba, ahorita ya la verán después, Ajá. era una casita muy chiquita que construyeron hace un montón de tiempo. Ajá. Entonces me hablaron mis clientes, les gustó, les fascinó el terreno, pero querían algo mucho más grande y sobre todo querían aprovechar la vista. Claro. Pero para eso pues teníamos que construir mucho más alrededor. Y eso implicaba pues, o sea, construcción grande, ¿no? Y pesada. Uh-huh. Pero el primer tema con el que nos encontramos, que suele suceder por aquí, es que había unos cables de alta tensión que cruzaban la propiedad. Entonces, pues no podíamos trabajar con unos cables de alta tensión ahí, era muy peligroso. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue mover los cables, sacarlos a la calle por donde tendrían que haber pasado desde siempre. Ajá. Y entonces, para eso, antes de construir la casa, construimos la fachada. Ok, el muro de piedra. Construimos la fachada. Y entonces, pasaba la gente, pasaban los vecinos y veían que estábamos construyendo un monstruo de fachada para una casitita, ¿no? Entonces pasaban y hasta se burlaban, decían así como, ¿qué onda, no? Porque malditos. Entonces yo nada más decía, bueno, espérense un poquito, desde que terminemos, ¿no? Pero sí, primero desarrollamos toda esta parte de la fachada, que a mí me gusta mucho porque, bueno, tenemos igual, ¿no? Tenemos el mismo material que tenemos aquí, en el piso lo tenemos en la... Esto no lo hicimos nosotros, desde luego, pero pues, es una manera de integrarnos a lo que está, ¿no? Exactamente el mismo material lo pusimos en las paredes. Y me gusta mucho este rinconcito. Ese es el cuarto de máquinas. Okay. Igual existía ya el cuarto de máquinas, pero pues lo embellecimos, ¿no? Le pusimos los remates, la gárgola, esta piedra como entrepaño de piedra negra, las plantas. El proyecto de paisaje lo hizo un arquitecto que hace unos proyectos sensacional, Jorge del Real. Saludos, arquitecto. Entonces, con él hicimos todo este proyecto. Esa jardinera de lechos, ¿verdad? Se ve muy bien. Se ve muy padre. Uh-huh. Sí, sí, muy padre. Y luego el muro, me llama mucho la atención el muro morado. Sí. Es como unas ondas, ¿verdad? Mira, vengan por aquí. Y ahorita, bueno, aquí tenemos otros 3 diferentes niveles de vegetación. Y este muro, pues también no quería yo hacer un muro muy largo, ¿no? ¿Cómo hago un muro muy largo que no sea aburrido? Por otro lado, al principio no teníamos la intención de meterle mucho color, iba a ser muy monocromática. Pero poco a poco pues fui convenciendo a los clientes de meter algo de color. Y aquí lo padre, ahorita no tenemos flores, desgraciadamente ahorita no están dando, pero cuando esto se llena de estas flores anaranjadas, ajá, ¿no? Que la siliconia contra el morado se ve súper padre. El color. Se ve muy bonito. Ya contrasta muy bonito el verde como amarilloso, ¿verdad? ¿Mandé? Que contrasta muy bonito este verde como amarillo también. Sí, sí. El morado. Sí, la verdad es que... Hacemos un close-up ahí para que vean ese cambio de texturas, de colores. Ah, y entramos por acá. Bueno, este es el garage. Por allá tenemos la entrada peatonal. Si quieres, ahorita entramos por la otra. Ya. Está bonito también, ¿no? Aquí se ven los muros, cómo van haciendo como estos traslapes. Sí, mira, qué interesante se ve el juego desde aquí arriba de las curvas, ¿no? Hiciste una gran calle para acceder. Sí, te digo, esto requirió un montón de trabajo para hacer lo que querían hacer los clientes.
sea, en vez de hacer las dos cocheras como frontales. Claro, no, lo que queríamos era queríamos una entrada espectacular. Ajá. Aquí realmente el presupuesto no era tema, ¿no? O sea, sí era hacer lo que queríamos hacer, o sea, lo Ajá. que el cliente quería, que era su vista espectacular y lo que se necesitara para darle eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se gastó mucho en todos estos elementos que al final no son recámaras ni Pero pues sala, ¿no? Pero es la casa también. exacto, son parte de la casa y de la Arquitectura de la casa y de la arquitectura de la ciudad. casa. Mira, Esta qué entrada bonito me gustó mucho, es el muro de martelinado, como el otro que viste también de la otra casa, también elevado, que tenga una escala adecuada. El letrero lo hicimos con un herrero a mano. Súper Y aquí entramos a nivel, digamos, pero Muy bien. vamos a entrar por... Fíjate, pensé que tenían traslapes, aberturas los muros, pero no, los cierras, ¿verdad? Sí, Los taponeas. sí, lo cerré también para que pues tuvieran más resistencia, ¿no? Ah, ok. Me gustan estas cosas que haces aquí. Como que de repente te deja ver el jardín, de repente no. Sí, ¿verdad? Jugar con las transparencias. A ver, qué bonito el remate. Tenemos esa escalera que se va desarrollando muy padre con los troncos, que necesitamos también ahí dar un poquito más de privacidad. Oye, ¿y cómo es el trazo de las curvas? Porque la calle tiene una diagonal, o cómo empiezas a conceptualizar esta curva. Bueno, a mí me gusta mucho la curva. Entonces, Wow. y lo mismo, ¿no? Hay clientes con los que puedes trabajar curvas, otros que quieren algo muy, muy recto. Y ellos en particular, pues estuvieron muy abiertos a las formas curvas. Entonces aquí creamos este driveway, que es donde normalmente quedan los coches. Abajo tenemos un estacionamiento muy grande. Ahí a las puertas ya les falta algo de mantenimiento. ¿Y el acceso dónde está? ¿Es este? ¿A la casa? Ajá. Todavía nos falta otra escalera. La casa este es un estudio. Si quieres podemos ver el estudio primero. Ok. Independiente. Como quieras. Sí, este es completamente independiente. Ajá. Sí, este es un bungalito independiente. Siempre en las casas, pues de vacaciones, hacen estas casitas, ¿no? Hacen estos bungalows. Sí. Visitas. Es que puede ser para visitas, puede ser para rentarlo independiente, porque esta casa también se renta. Y vamos a dejar la liga para que se la puedan rentar aquí, jóvenes. Me gusta mucho el piso, ¿eh? El piso de barro, sí, a ellos siempre les gustó el piso de barro, querían algo que se viera muy mexicano. Mira, pues tenemos los equipales, ¿no? Oye, ¿y que es súper tradicional. ¿Qué hace el piso de barro para que se sienta así de sellado, pero no tan brilloso? Bueno, este tiene un poliuretano. ¿Poliuretano? Le dimos un poliuretano mate, pues ya hace tiempo. Digo, esta casa la hicimos ya hace 7 años. Está interesante todo este juego de curvas, escalones de curva, esta curva que te hace la salita. Sí, ¿verdad? O sea, todos son curvas aquí. Y mira, el baño también quedó. Está bonita la planta. Me gustó ese nicho, fíjense, jóvenes. Si volteas, ándale. Estoy jugando también con la idea de un nicho que tenía ya la casa que existía antes. ¿Sí? Ahorita se los enseño. ¿Quieres? Date la vuelta. Aquí tenemos el arco. Ese aire acondicionado que se ve ahí no estaba antes, no sé qué pasó. La casa se va moviendo. Aquí tenemos la regadera. Cementos pulidos, la piedrita también. Piedrita. Está bueno, ¿eh? Se siente que lo puedes tocar. Sí. Fíjense qué bonito el diseño del baño, que no toque el techo, este juego de vigas con estos muros también puros. Ahí hay muchas decisiones. Sí, la T, ¿no? Esta T de madera que enmarca las dos puertas de cristal. Para que se vea muy limpio. Porque este estudio es muy chiquito. Entonces queríamos que todo fuera muy abierto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta pieza? Este estudio debe tener como 30. ¿30? Sí, fácil, como 30, 35, ¿no? 6 por 6, 35, menos de 40. Menos de 40. Es muy chiquito. Pero tiene también su terraza
Está buenísima. Su terraza con el jardín. En este jardincito tenemos la planta de tratamiento. Aquí abajo. Está allá, por ahí está al fondo está la planta de tratamiento. Y algo, detallitos, ¿no? Que me gustó, bueno, este muro con sus ventanas naranja me gusta mucho con ¿Qué es una gárgola? una gárgola. Y esto escurre por acá, todo este patio escurre para acá a otra, que bueno, ahorita no se vio mucho porque tiene ahí el jardinero enrollada la manguera, pero tenemos otra gargolita ahí de piedra. Que sale. Interesante. Me gustó esta casita, ¿eh? Yo sí me quedo aquí. Sí, ¿verdad? Sí, Está... sí, sí. Y otra vez, qué importantes son a veces estas ventanas de madera. Le dan una sensación, pues, muy, muy natural. Y mira, otra de las cosas que me gustó, hablando de los muros curvos, pues aquí tenemos estos tres, ¿no? En morado, naranja y verde. Y beige. Porque todo este Bueno, muro- este de aquí, o sea, tenemos como que Ajá, esto hace una composición entre esos tres ajá. muros de acá y este de acá, este bajito, ¿no? Claro. Sí, me gusta que sea chaparrito, como un pollito. Sí. ¿Y cómo era la topografía? O sea, todo No, esto esto era una loma así, completamente agreste, ¿no? Sin que llegaba desde allá arriba hasta allá. por eso fuiste subiendo. Sí, todo esto lo tuvimos que rehacer. O sea, excavamos todo, construimos, ver las columnotas, porque todo esto está sosteniendo la alberca. La alberca no tiene terreno abajo. Ok. Entonces la alberca está volando completamente. El ingreso, el wow factor, que es Claro, como es que siempre la vista. querían que estuviera en la parte más alta de la casa. Sí, Ya te entendí, es cierto, es chiquita. la casa es muy chiquita. La cocina creció. O sea, esta parte existía, claro, este recubrimiento se lo pusimos Ajá. nosotros, pero no existía más que esto. O sea, tú llegabas por aquí, esto era la terracita, aquí era el terreno así hacia abajo. La cocina era muy chiquita, o sea, era de menos de la mitad de tamaño. La ampliamos y teníamos nada más una recámara. Me encantó el remate. Y este patio se lo hicimos. ¿Te acuerdas lo que te comentaba, no? Este es el espacio yin. Ok. Sí, este es el espacio donde está fresco, sombreado. Hicimos Está buenísimo. estas ollitas que también las hicimos con la intención de que no parece que o sea, el agua está cayendo y cae al piso, ¿no? O sea, no tiene un vaso, Muy sino Barragán. cae al piso tal cual. Este paticito está súper a gusto. Y vuelves a jugar con este escalonamiento, ¿verdad? Como que juegas mucho con los Sí, planos. La profundidad de los planos. sí, aquí lo tenemos más alto. Necesitamos un poco más de contención aquí y aquí menos. Esa propiedad ya es otra, ¿verdad? Esta es otra casa Ok. que ahora ya le estamos haciendo una alberca también ahí. Y ya esa estaba. casa. Esa casa ya estaba. Tú tenías ese muro, el beige, hasta acá, hasta abajo. Ese sí, esa ya la tenía. Ok. El muro creció porque antes veías más la casa y justo ahorita estamos haciendo una remodelación en esa casa. Ajá. También nos pidieron una alberca enorme de 25 metros de largo. Ok. Los nuevos dueños que la acaban de comprar. Y hicimos este muro para separar las dos casas, Ya. el muro beige. Entonces ese es nuevo, por eso inclusive ves ahí todavía Andamios. ahí una siembra de que estábamos todavía terminando eso, porque ese está en proceso. Entonces, Igual. igual, Qué curioso que no tiene ningún escalón. no, todo, Esto tenemos está la bueno, pendiente hacia allá y tenemos ese canalito Ajá. que recoge todo el agua. Toda la pendiente va para acá, ya la sentí. Sí, Es que eso es importante, ¿verdad? Luego la gente no quiere escalones. claro, Pero tienes el problema del agua. sí. Entonces aquí todo el agua va por acá y ya de aquí se va por atrás. Igual, ¿no? El diseño interior, lamentablemente no lo hice yo. Me hubiera gustado también haberlo hecho. No voy a hacer tanto las ventanas. Lo que te comentaba de las ventanas, ¿no? Que tienen distintos. Se puede tener aquí o se puede tener acá. Ujú.
Ok. Pero todo pues, es un tema ahí que nos inventamos el carpintero y yo. Porque era, pues, ¿cómo hacemos para hacer estas ventanas un poquito interesantes? Pues bueno, esto se nos ocurrió. Está genial. Entonces, a ver, ¿hasta dónde llegaba la casita? La casita llegaba hasta esta columna. Ya luego te la enseño en un video que anda también ahí en YouTube. Esto existía, pero la cocina era de allá como hasta por aquí. Y no existía nada allá. Okay. Entonces todo esto lo crecimos, hicimos toda esta trave nueva y construimos esto que es la lavandería y cuarto de máquinas acá. Entonces Okay. crecimos toda la cocina, lo cual también fue una buena chamba. Claro. Y continuar la loza, ¿verdad? Esto ya existía. Esta recámara existía. Digo, le cambiamos pisos, lo pintamos, le cambiamos toda la madera es nueva, pero digamos que el cascarón ya estaba. Está muy agradable. Sí, Me encanta que tienen esos remates de patio de aquel lado. esta recámara, digo, este baño también ya estaba. Igual nada más trabajamos los acabados. Ok. Y esta recámara también. Pero aquí ya no había nada para allá. Ni hacia enfrente tenía nada más. Este era un balconcito y hacia abajo un barranco. Ok. Oye, pues está muy agradable también, ¿eh? Tiene una escala muy diferente a la otra casa que vimos. Esta casa Sí. se siente muy compacta. Y entonces, pues aquí fue toda la construcción de abajo para hacer la alberca donde no había nada y la recámara principal. Ya. Porque esta casa originalmente no se pensaba para rentar. Finalmente ya los dueños decidieron rentarla, pero era nada más para ellos, ¿no? Para dos personas sin familia, sin hijos. Nada, de repente con algunas visitas. Y ahora sí, si quieres, mira, vamos viendo la regadera esta. En la tarde se ve bien padre Claro. con las luces prendidas, ¿no? En el sunset se ve padre. Y aquí tenemos esta regaderita que después de los años se sigue viendo. La verdad me gusta, porque me gusta cómo se transparenta La pintura, el ¿verdad? acabado que le dimos al principio, ¿no? Son de esos errores que funcionan bien. Primero era de un color, no nos gustó el color. Ya después la hicimos de otro, se siguió viendo el de abajo, pero mira qué padre se ve. Se ve genial. Parece una pintura bañada, ¿no? Sí, Lavada. sí, ha perdido un poquito de intensidad el azul, pero se sigue viendo bien. Me gustan esas regaderas con piedra bola. Me encantó el piso. Me encantó cómo se une este piso interior Sí, y ¿verdad? exterior. Ujú. Y cómo cambia de repente con este blanco. Se siente muy fresco esto. Esto me gusta. Sí, esto ya es lo nuevo. Lo mismo, ¿no? La intención es hacer una casa que pertenezca a la selva, digamos, sencilla, ¿no? Sin mármol, o algo muy espectacular, ¿no? Preferimos algo más sobrio. Pero sin embargo tiene muchos detallitos. Los muros de piedra, el cemento pulido de las bancas, Sí, la madera. pues hasta los nudos, ¿no? Mira, por ejemplo, este nudo me gusta mucho en esta columnita. Tenemos el mismo tema que allá abajo. Allá tenemos la T, aquí tenemos este marco y estos petatitos igual, ¿no? Sí, se quedan muy bien. Que le dan un saborcito. ¿Cuántos metros cuadrados tiene más o menos la casa? Y la alberca es lo que es padrísimo, ¿no? Porque pues antes teníamos el barranco ahí nada más. Yo creo que esta casa ha de tener como 250 interiores. Interiores. No, ni siquiera yo creo que como 200 interiores. Pero ya exterior, pues sí tiene un montón de construcción. Porque tenemos todo lo de abajo es un garage. Ahorita es un garage, ¿no? En un momento planteamos que podría
O sea, ser como un salón de yoga o algo así. Pero sí dan ganas de brincar, ¿no? Dan ganas de entrar, pero ya. Sí. Pues si quieres, ¿por Aquí qué nos no? podemos quedar, jóvenes. Vestidos. Nos echamos vestidos a la alberca. Y por acá tenemos nada más una terraza. Esto era cantera. Ya la. ¿Listo? Sí, ya le pusieron al cemento por alguna razón, pero Es de era Chucú. cantera. Sí. Y esta otra terracita con el asador Claro. y la bomba de calor de la alberca que está allá atrás. Interesante cómo captan el agua pluvial con estas canaletas De cobre. de cobre, ¿verdad? Sí. Sí, Se ve elegante el detalle. sí. No, pues genial. Así estaba, haz de cuenta. Así como ves, esto así era. Breña. Todo estaba completamente en breña. Con esa misma pendiente. Entonces, haz de cuenta que todo eso lo construimos aquí. Que es lo mismo que estamos haciendo en la casa de allá, ¿eh? También estaba igual en breña y construimos ahorita una albercota más grande que esta. Es que esta alberca te lo da todo. Y aquí sí azul, ¿verdad? Súper vivo. Sí, sí, quisieron el azul. Muy bonito. Porque acá tenemos selva, ve nada más como todo lo están marcando Sí, la sí, copa de los papelillos y allá tienes la playa. Claro. Acá ves mucho más las urracas que te decía, son unas aves como los quetzales, Ajá. con una cola azul larga y las ves volando en parvadas y también tienes un montón de chachalacas. Es que aquí es como si estuviéramos arriba, pero adentro de la selva. Ya estás ya pegado al Sí. mar. Aquí estás en medio de la selva. Aquí estás en medio de la selva. Híjoles, creo que me gusta más esta. O sea, creo que el ambiente, digo, hay gente que le encanta la vista al mar. Sí, Creo sí, que yo sí. soy un poquito más de estar más protegido, ¿sabes? Aquí es más bien la casa le dio la espalda al mar. Sí, el mar está allá. O sea, ves. ¿O no está también para allá? No, No, bueno, Es para allá todo. todo eso es el mar, ¿no? Ok. Ah, no, Aquí lo único que hicimos, sí había unas ramas ahí, en este árbol de enfrente, nada más lo limpiamos un poquito para que se pudiera ver claro, el mar. el mar, pero sin tirar el árbol ni nada, ¿no? O sea, respetando todo lo que se podía el árbol. Que por cierto está bastante grande. Sí, es un arbolazo. Arquitecto, y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción para hacer algo como esto. Esta casa, pues también yo creo que estaría entre los 40 más o menos. 40,000 pesos el metro 40,000 pesos cuadrado. el metro cuadrado. Al día de hoy, 2024. Sí. Pues se me hace bien, ya con alberca, ya con todo. Ahora, hay que considerar que esta zona es muy cara. Sí, O sea, de la parte, te cuesta mucho más caro construir aquí en San Pancho que en Puerto Vallarta. ¿En serio? Todo te cuesta más caro aquí. La mano de traslados. obra, los traslados, aquí tenemos que pagar alojamiento siempre a los trabajadores, que los tenemos que traer de otras partes. Ok. Entonces, el acceso es difícil, a veces te dejan el material abajo y lo tenemos que estar subiendo nosotros. Acarreos todo el tiempo. El bombear hasta acá arriba es un problema. Entonces, sí, aquí es mucho más caro que en Vallarta. En Puerto Vallarta, ¿cómo cuánto está el metro cuadrado? Pues no sé, porque no he hecho nada en Puerto Vallarta. He hecho nada más proyecto, pero que haya construido yo no, pero sí calculo que tal vez esté en 25, 30. Ok, bastante menos. Sí, o sea, yo creo que aquí estamos como 30, 35, 40 más alto que allá. Que allá. Pues que vale la pena. Guadalajara. Y además la tierra debe de estar un poco más baja aquí, el costo. No, ¿Es no, más no, no, alto? porque digo, todo lo que es Ayulita, San Pancho, pues está súper, súper cotizado. Cotizado. Yo creo que la mayor parte de todos los proyectos nuevos son de extranjeros Ujú. y pues el mercado ya, Está cambiando. sí, ya todo es muy alto. Pues jóvenes, Hay que ahorrar. si yo les recomiendo, pues que sea hoy, porque si se esperan unos 2 o 3 años, Sí, esos 35, 40 van a ser 50, Sí, sí, sí. 60, ¿verdad? claro. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta joya con todos. ¿Cómo Gracias. nos podemos contactar? En las redes sociales, Luis Cárcamo Arquitectos, ahí me pueden seguir en Facebook o Instagram. En la página web www.luiscarcamoarquitectos.com
Y ahí están las ligas de contacto. Pues jóvenes, también vamos a dejar la liga de contacto de esta casa para que si se quieren hospedar, si vienen de vacaciones aquí a San Pancho, pues... Con San Pancho Rentals. San Pancho Rentals. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. No se han ido, yo ya me estaba quitando los zapatos. Jóvenes, con su permiso, está haciendo mucho calor.